Hay muchas presentaciones. Habiendo adquirido lo siguiente es conseguir un paquete de hisopos. Luego, tomas los hisopos y los partes por la mitad. Con unos guantes clínicos, tomas el hisopo y lo sumerges en la superficie del químico. Ubica la lesión a tratar y coloca el hisopo sobre esta. Luego, presiona muy fuerte sobre ella. Haciendo presión sobre esta, cuenta hasta 30 segundos, bien y despacio. Una vez hayas terminado, pasas el hisopo por todo el alrededor de la lesión durante 10 segundos. Habiendo terminado, lo importante y a tomar en cuenta es que no te laves luego de aplicarla. Bota la parte usada del hisopo. Ten cuidado donde lo dejas, igual que los guantes, ya que el químico es peligroso y si algún niño la toma o alguien sin saber, podría quemarse, ya que esto es altamente corrosivo. Otra cosa importante es que lo debes de hacer 2 veces al día, una en la mañana y otra en la noche antes de dormir. Se recomienda lavar bien la herida con agua y jabón, secarla antes de aplicar. Luego de haberla tratado, no la debes lavar inmediatamente, sino hasta que pasen 6 horas. Puede ser más, pero no menos. Esto lo harás durante 4 días consecutivos. Luego, dejarás pasar 3 días y mientras te lavas bien, debes ir mirando la herida, cómo se va incrementando hasta que se quema y se cae la piel afectada. Igual lo hará toda la piel que tuvo contacto con el químico, aunque estuviera sana. Si ves que sangras, no te preocupes tanto por esto, ya que al irte lavando se sanará la herida paulatinamente. Es necesario que siempre que tengas contacto directo con las lesiones, te laves mucho con jabón, ya que este virus se contagia mediante el contacto de la piel. No te toques los ojos ni la boca ni otra parte sin haberte lavado antes. Es de interés saber que si no se quema la lesión en esta primera oportunidad, debes repetir el proceso hasta por 2 ocasiones más. Ya, si no resulta, debes acudir a tu especialista de cabecera, pero esto es muy raro. Muchos recomiendan ponerse cremas al borde de la lesión para no quemar la piel sana. Esto ya lo debes tú considerar, pues la desventaja es que si lo haces muy cerca de donde lo aplicas, posiblemente neutralice los efectos del químico en la piel. Recuerda, debes mantenerte vigilante de nuevas apariciones e inmediatamente veas cómo esa espinilla aparece y va naciendo, aplicarle el químico. Esto funciona para las lesiones externas que sean visibles, ya que es más sencillo de tratar. Pero entiende que mientras te estés tratando o adquieras lesiones, no puedes tener relaciones sexuales. La abstinencia es necesaria. Si las mujeres tienen condilomas de manera interna, igual hay formas de tratarlas con cremas que activan el sistema inmune para destruirlas, como el Aldara, por ejemplo. Aquí lo importante es llevar control de tu condición, acompañado de una actitud positiva, y así podrás llevar adelante una vida completamente normal. Siéntete seguro de que con tu persistencia y la gracia de Dios podrás superar estos momentos de amargura que te han dejado un sinsabor muy grande. Esta prueba, donde debes usar los problemas a tu conveniencia y aún así parecieran barreras, en realidad deberían ser motivos de impulso. Crea un perfil positivo ante las situaciones adversas, ya que tú eres quien decide si triunfas o fracasas en la vida. Nada ni nadie tiene el poder de tomar una actitud ante cualquier situación que se te presente. Y cuando vuelvan esos pensamientos negativos sobre esta condición, recuerda que es la más torpe de todas porque avisa con muchísimos años de anticipación antes de ocasionar algún daño irreversible, ya que si es tratada a tiempo y persistentemente no tiene por qué matar a nadie. Que sí, que se cura, y si es necesario volverás a ver este video para recordar que lo más importante es buscar lo bueno y solo lo bueno buscarás. Si este video te gustó, suscríbete a mi canal y pulsa me gusta. Me motivará a seguir haciendo más videos como este. Puedes escribirme al correo paratirespuestas@gmail.com. Propon un tema y será tratado en este canal.